Imperio Babilónico Antiguo, Babilonia en Mesopotamia. Cuando el Imperio Neosumerio cayó, allá por el año 2004 a.C., Mesopotamia quedó como un tablero en el que varias piezas luchaban por el control. Los elamitas y los amorreos, pueblos nómadas que habían presionado las fronteras durante décadas, aprovecharon el momento para adentrarse en el corazón de Same y Akkad. La vieja gloria de Ur desapareció, y en su lugar emergieron ciudades rivales, Isin, Larsa, Esnunnaí, en un lugar no tan prominente todavía. Babilonia. Babilonia en ese momento no era más que una ciudad-estado entre tantas, pequeña en comparación con las potencias de entonces. Sin embargo, estaba estratégicamente situada en el centro de las rutas comerciales que conectaban el sur sumerio con el norte acadio y las tierras más allá. Su ascenso comenzó de forma gradual, y fue obra de un pueblo semita occidental, los amorreos, que poco a poco se mezclaron con la población local y tomaron el poder. El momento decisivo llegó con Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., un rey que heredó un pequeño reino y lo convirtió en un imperio. Lo curioso es que no lo hizo de inmediato. Primero se dedicó a fortalecer Babilonia, reforzar sus murallas, reorganizar su administración y asegurarse de que los dioses, y la población, estuvieran de su lado. Hammurabi entendió muy bien que en Mesopotamia la religión y el poder político iban de la mano. Si el dios Marduk, patrón de Babilonia, era reconocido como el más grande, entonces su ciudad también lo sería. Sus conquistas fueron meticulosas. Primero, se mantuvo en paz con sus vecinos más poderosos, mientras se deshacía de rivales menores. Más tarde, cuando Isin, Larsa, Esnunna y Mari estaban debilitadas por guerras entre sí, Hammurabi actuó con precisión, tomó sus territorios uno por uno, hasta unificar prácticamente toda Mesopotamia bajo su mando. Babilonia pasó de ser un nombre modesto a ser la capital de un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las tierras altas asirias. Pero si hoy Hammurabi es un nombre que resuena, no es solo por sus conquistas, sino por su famoso Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes, inscrito en una estela de piedra, no fue la primera legislación de la historia, pero sí la más completa y detallada hasta entonces. Regía desde asuntos comerciales hasta crímenes y castigos, siempre con una fuerte carga de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. El código también reflejaba la sociedad babilónica, muy jerárquica, con castigos distintos según la clase social de la víctima y del culpable. El imperio, bajo Hammurabi, alcanzó un grado de centralización impresionante para su época. Se estandarizaron pesos y medidas, se mejoró el riego, se promovió el comercio y se reforzó la escritura cuneiforme como herramienta administrativa. Babilonia se convirtió en un centro cultural y religioso, irradiando influencia sobre todo el creciente fértil. Sin embargo, como muchas veces pasa, la muerte del gran rey fue el principio del declive. Sus sucesores no tenían su genio político ni militar, y pronto el imperio empezó a fragmentarse. Hacia mediados del siglo XVI a.C., un pueblo hasta entonces periférico, los hititas, irrumpió desde Anatolia, saqueó Babilonia y puso fin a este primer gran periodo. Curiosamente, no se quedaron a gobernar. Tras su ataque, se retiraron, y en el vacío de poder entraron los casitas, que dominarían Babilonia durante siglos. Así, el llamado Imperio Babilónico Antiguo, también conocido como la primera dinastía de Babilonia, había durado apenas un par de siglos, pero dejó una huella cultural, política y jurídica que influiría en toda la región durante milenios. Desde entonces, el nombre de Babilonia no volvió a ser el de una ciudad cualquiera, sino un símbolo de poder, cultura y ley. Imperio Asirio. Cuando el Imperio Babilónico Antiguo cayó a manos de los hititas y luego de los casitas, en el norte de Mesopotamia, a orillas del río Tigris, existía una ciudad llamada Asur o Asur. Esta ciudad no era nueva, ya desde tiempos sumerios había sido un pequeño centro comercial y religioso.
su dios principal, también llamado Asur, se convertiría en el símbolo de todo el imperio que vendría después. Al principio, los asirios eran más comerciantes que conquistadores. Su posición geográfica era estratégica, en medio de rutas que conectaban Mesopotamia con Anatolia y con el Levante. Intercambiaban textiles, metales y otros bienes. Durante siglos vivieron bajo la sombra de potencias más grandes, primero los babilonios, luego los mitanios, un reino poderoso del norte, y más tarde los hititas. Pero esta situación iba a cambiar. Hacia el siglo XIV a.C., un rey llamado Asur-ubayit dio un golpe sobre la mesa. Liberó a Asiria del dominio mitanio y comenzó a expandir sus fronteras. Fue el inicio del llamado Imperio Asirio Medio, una etapa de crecimiento territorial, pero todavía sin la maquinaria bélica brutal que conoceríamos más tarde. En este tiempo, los asirios consolidaron su control sobre el norte de Mesopotamia y se convirtieron en una potencia regional respetada. Sin embargo, el verdadero salto llegaría siglos después. Tras altibajos, invasiones y periodos de debilidad, Asiria renació en el siglo IX a.C. bajo reyes como Asurnasirpal II y Salmaneser III. Aquí empezamos a ver a la Asiria que aterrorizaría al mundo, un imperio con un ejército profesional, bien entrenado, con armamento de hierro y una organización logística impecable. Los asirios no solo ganaban batallas, se aseguraban de que sus enemigos no volvieran a levantarse, deportando poblaciones enteras y sembrando el terror como arma política. Este es el Imperio Asirio Nuevo, siglos 9 a 7 a.C., la era de gloria y de sangre. Reyes como Tiglat-Pileser III expandieron el territorio hacia Siria, Palestina e incluso Egipto. Bajo Sargón II, conquistaron el reino de Israel y deportaron a miles de sus habitantes. Con Sennacherib, el imperio alcanzó un esplendor arquitectónico notable, embelleció Nínive, su capital, pero también es recordado por destruir Babilonia como castigo a sus rebeliones. Después vino Asaradón, que llegó a conquistar Egipto y autoproclamarse rey de Egipto, Asiria y Babilonia. Su hijo, Asurbanipal, llevó a Asiria a su máximo esplendor cultural, reunió la famosa biblioteca de Nínive, con miles de tablillas cuneiformes que hoy nos permiten conocer gran parte de la historia mesopotámica. Sin embargo, mientras él coleccionaba saber, el imperio comenzaba a mostrar grietas, las campañas militares constantes desgastaban recursos, y la violencia que antes mantenía a raya a los pueblos conquistados empezó a generar enemistades que se volverían fatales. En el 612 a.C., una alianza de babilonios, ahora renacidos bajo Nabopolassar, y medos, de la meseta iraní, asedió Nínive. La ciudad cayó, y con ella, el imperio asirio dejó de existir como potencia independiente. Lo que quedaba de sus ejércitos intentó resistir en Harrán y luego en Carquemis, pero fueron derrotados definitivamente en el 609 a.C. Asiria, que había sido el terror del mundo, desapareció tan rápido como se había impuesto. Su legado fue enorme, perfeccionaron la administración imperial, desarrollaron técnicas militares avanzadas, y su red de carreteras y mensajeros influyó incluso en imperios posteriores como el persa. Pero también dejaron la fama de haber sido uno de los imperios más despiadados de la historia antigua. Imperio Neobabilónico. Cuando Nínive ardió en el 612 a.C., el peso de la victoria recayó sobre dos potencias emergentes, los medos en el este y los babilonios en el sur. Los medos se quedaron con gran parte de las tierras montañosas e iraníes, mientras que Babilonia tomó las ricas zonas de Mesopotamia y Siria. El arquitecto de este renacimiento fue Nabopolassar, un caudillo caldeo, de origen tribal, del sur de Mesopotamia, que, con astucia, se había rebelado contra Asiria y se había aliado con los medos para destruirla. Nabopolassar estableció una nueva dinastía, y su gobierno sentó las bases del renacimiento babilónico, reconstruyó la ciudad, reorganizó la administración y aseguró las rutas comerciales.
Pero su obra más famosa no la terminó él, sino su hijo, el legendario Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Nabucodonosor es probablemente el rey babilónico más famoso de todos los tiempos. No solo fue un gran general, sino también un constructor ambicioso. Militarmente, consolidó el imperio derrotando a Egipto en Carquemis, 605 a.C., asegurando el control sobre Siria y Palestina. Fue él quien conquistó Jerusalén en el 587 a.C., destruyó el templo de Salomón y deportó a gran parte de la población judía a Babilonia, en lo que la historia conoce como el cautiverio babilónico. En lo interno, Nabucodonosor transformó Babilonia en la ciudad más impresionante del mundo antiguo. Amurallada, con puertas monumentales como la Puerta de Istar, atravesada por la vía procesional y dominada por el Zigurate Temenanki, que muchos relacionan con el mito bíblico de la Torre de Babel, la ciudad se convirtió en un símbolo de poder y riqueza. A él también se le atribuyen los legendarios jardines colgantes de Babilonia, aunque su existencia real todavía se debate. La administración del imperio fue eficiente, provincias gobernadas por sátrapas o gobernadores leales, una economía basada en el comercio de cereales, dátiles y tejidos, y una fuerte influencia cultural que mezclaba la herencia sumerio-acadia con aportes nuevos. Babilonia se convirtió no solo en un centro de poder político, sino también en un faro cultural y científico, especialmente en astronomía y matemáticas. Tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio entró en una fase más inestable. Sus sucesores, como Amel-Marduk y Neriglissar, no tuvieron la misma habilidad política ni militar. El último rey, Nabonido, fue una figura peculiar, más interesado en la arqueología y la religión que en la guerra, se ganó la enemistad de la poderosa casta sacerdotal de Marduk, y su prolongada ausencia de Babilonia dejó al imperio vulnerable. Esa debilidad fue aprovechada por un nuevo poder emergente, el imperio persa de Ciro II el Grande. En el 539 a.C., sin grandes batallas dentro de la ciudad, Babilonia cayó en manos persas. Las crónicas dicen que Ciro entró pacíficamente, respetó los templos y devolvió a los pueblos deportados, incluidos los judíos. Así terminó el imperio neobabilónico, y con él, el último gran reinado mesopotámico independiente. Aunque su duración fue breve, menos de un siglo, el imperio neobabilónico dejó un legado de monumentalidad, avances científicos y relatos que siguen vivos en la memoria cultural, tanto en la Biblia como en la historia universal. Fue el último capítulo glorioso antes de que Mesopotamia quedara integrada en imperios extranjeros. Imperio persa aqueménida. Cuando el imperio neobabilónico cayó en el 539 a.C., no fue por una batalla sangrienta dentro de Babilonia. Las crónicas, como el cilindro de Ciro, nos dicen que el rey persa Ciro II el Grande entró en la ciudad casi sin resistencia, presentándose como un liberador. El último rey babilónico, Nabonido, había perdido el favor de muchos, incluidos los sacerdotes de Marduk, y la llegada de Ciro fue vista por algunos como un cambio deseado. Ciro no destruyó Babilonia, la integró como una provincia clave de su nuevo imperio, que se extendía desde Anatolia hasta Asia Central y desde Egipto hasta la India. Mantuvo la administración local, respetó los cultos y templos, y permitió que pueblos deportados por los babilonios, como los judíos, regresaran a sus tierras. Esta política de tolerancia religiosa y cultural fue una de las razones de la estabilidad inicial del imperio persa aqueménida. Mesopotamia, bajo los persas, se convirtió en un centro administrativo vital. Las antiguas rutas comerciales se mantuvieron, el sistema de riego se conservó y la región siguió siendo próspera. Sin embargo, ya no era el corazón político del mundo antiguo, ahora ese centro estaba en Persópolis, Susa y Ecbatana, ciudades persas. Con el tiempo, los persas mantuvieron un control bastante estable sobre Mesopotamia durante casi 2 siglos, hasta que apareció un nuevo actor, Alejandro Magno. En el 331 a.C., tras vencer a Darío III en la batalla de Gaugamela, Alejandro entró en Babilonia, que lo recibió como un nuevo libertador.
Admiró la ciudad y, según se cuenta, planeó convertirla en la capital de su imperio, aunque su muerte en el 323 a.C. truncó esos planes. Tras Alejandro, Mesopotamia quedó bajo control de sus generales, los seleucidas, que fundaron nuevas ciudades de estilo griego y trasladaron gran parte del poder político hacia ellas. Babilonia, aunque aún importante, empezó a decaer lentamente. A lo largo de los siglos siguientes, pasó de manos en manos, partos, romanos, sasánidas, hasta que en el siglo VII a.C. fue absorbida definitivamente por el califato islámico. Así, la historia independiente de Mesopotamia había terminado mucho antes, con el fin del imperio neobabilónico, pero su tierra siguió siendo escenario de imperios y culturas hasta el final de la antigüedad. Su legado, la escritura, la arquitectura, la organización política, la astronomía, siguió vivo y fue heredado por las civilizaciones que vinieron después.